Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cada Quien Su Cuerpo. Yo soy Aranza Gómez, CEO de Matter, y como siempre está conmigo la increíble Gabilú. Gracias, Sara. Muy contento de estar de nuevo contigo y con una invitada el día de hoy de un tema que está sonando muchísimo, que hay muchas dudas al respecto, y es el cortisol. A mí me encanta este tema del cortisol porque no quiero llamarle como el enemigo, pero porque obviamente tiene cosas muy benéficas también el cortisol dentro del cuerpo, pero sí muchas veces cuando está elevado esta famosa hormona del estrés, se puede volver un enemigo, ¿no? Y afectarnos en temas de envejecimiento prematuro, el típico caso de no puedo bajar de peso y no sé por qué es lo que estoy haciendo mal. Hay muchas cuestiones que están relacionadas al cortisol y que verdaderamente sí le podemos decir que es una hormona muy silenciosa, ¿no? Totalmente. Y hay muchas dudas al respecto, por eso tenemos aquí con nosotros a la doctora Ana Belén Clavijo. ¿La quieres presentar? Claro. La doctora Ana Belén es una destacada endocrinóloga con un profundo compromiso con la salud hormonal y metabólica para mejorar la calidad de vida de aquellos que sufren trastornos hormonales. A lo largo de su carrera ha adquirido un extenso conocimiento en el tratamiento de diversas condiciones como la diabetes, problemas tiroideos, obesidad y desequilibrios hormonales. Su enfoque integral la lleva a considerar no solo los aspectos médicos, sino también el bienestar emocional y social de sus pacientes, estableciendo una relación de confianza. Por otro lado, participa activamente en la educación y en la concientización sobre la salud endocrina, impartiendo conferencias, talleres que promueven un estilo de vida y el día de hoy acompañándonos en nuestro podcast. Ay, muchas gracias, Gaby, gracias, Sara, por esta hermosa invitación. La verdad es que me siento muy halagada. Oye, como lo decía en el inicio del podcast, obviamente el cortisol es una hormona que tenemos que claramente tiene funciones muy importantes. ¿Cómo podrías definir qué son los aspectos como más importantes en los que sí funciona el Ujú. cortisol dentro del cuerpo? Pues fíjate, antes que empezar, digamos, con todo esto, quisiera como comentar qué es un poquito el tema del cortisol y sí ir rompiendo un poquito de paradigmas, porque como lo dices, Gaby, actualmente es un boom en toda la sociedad y toda la gente está muy en pánico al respecto de los temas del cortisol. El cortisol efectivamente es una hormona que se produce en unas glándulas que están sobre los riñones, se llaman glándulas suprarrenales, y esta es como la hormona madre de todos los glucocorticoides que se forman ahí, ¿no? O sea, esta diferencia porque mucha gente dice las hormonas viven en la tiroides, ¿no? Entonces, Ah, aquí no es el exacto. caso, está en las No. suprarrenales. Exacto, o sea, en el cuerpo humano tenemos una serie de glándulas, ¿no? Ujú. Las hormonas se producen en diferentes partes del cuerpo, de pronto en el cerebro a nivel de la hipófisis, por ejemplo, el hipotálamo, en la tiroides, en las gónadas como ovarios, testículos y también pues en las glándulas suprarrenales, ¿no? Y bueno, otras más por ahí. Entonces, estas hormonas son mensajeros químicos, es decir, que mandan señales a otras partes del cuerpo para que puedan hacer sus funciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dentro de ellas, dentro de la glándula suprarrenal, se producen estos glucocorticoides. ¿Por qué se llaman glucocorticoides? Porque su principal función es mantener como el metabolismo de la glucosa, ¿ok? Ujú. Del azúcar en la sangre. Entonces, partiendo desde esto, decimos, okey, bueno, ¿cómo funciona el cortisol? El cortisol tiene, funciones importantísimas y muchas de ellas incluso hasta desconocidas todavía, porque, exactamente, ¿En Sí, queremos serio? saber por qué es bueno. exacto. Ahora, este cortisol, la funcionalidad principalmente es mantener los niveles de glucosa, sobre todo durante el ayuno. ¿Ok? ¿Por qué? Ujú. Porque nos ayuda justamente, por ejemplo, tiene la función, por así decirlo, de destruir el músculo para, pues, generar esta gluconeogénesis o formación Ujú. de glucosa de nuevo. También destruye los lípidos o la grasa para que esa energía que se libera se funcione o, pues sí,
libera esta energía para ayudarnos a la formación de glucosa. Esa es como una de las funciones principales, pero también tiene funciones a nivel del hueso, tiene funciones a nivel de todo el organismo para que tú puedas consolidar, por ejemplo, la memoria, para que puedas consolidar estos recuerdos. Funcionan mucho los niveles de cortisol. Ahora, se ha venido o se habla de por qué es la hormona del estrés, porque hablamos de un estrés. Por ejemplo, cuando tú estás en una unidad de cuidados intensivos, cuando tú estás en una enfermedad, eso implica un estrés para el cuerpo. Y entonces ahí el cortisol tiende a liberarse un poquito más para poder defenderte de esas condiciones de estrés. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la liberación del cortisol no es una liberación homogénea durante todo el día, o si es que yo estoy en estrés emocional, digamos, estoy liberando muchísimo cortisol, no necesariamente. Durante todo el día tenemos picos y descensos de la producción de cortisol. Oye, y yo me he sacado, no sé, 20 veces estudios de laboratorio del cortisol. Y siempre te lo piden en un horario muy específico, Es ¿no? O sea, correcto. tiene que ver con eso que estás ahorita diciendo. 100%, porque justamente el pico más alto Ujú. de cortisol son 30 a 60 minutos después de que tú despiertas, ¿no? Ok. Entonces siempre se recomienda de que la medición del cortisol sea entre las 8:30 de la Sí. mañana, ¿no? A las 4 de la tarde más o menos hay un segundo pico de cortisol que más o menos es la mitad de lo que tú liberas a las 8 de la mañana. Ok. Posterior a esto tenemos descensos. Ahora, si es que tú estás en una circunstancia estresante, por ejemplo, como te digo, una enfermedad, o si lo quieres ver así, en la calle, en el estrés, en el tráfico, lo que sea, sí pueden haber picos de cortisol, pero el cuerpo está totalmente condicionado para nuevamente regresarte a tu estado basal. ¿Estamos? Ok. Entonces, eso es algo importante. Oye, y ahí está, o sea, porque estrés, como tú dijiste ahorita, ¿no? O sea, hay un estrés, si estás en una cama de cuidados intensivos, se está generando un estrés en el cuerpo, pero hay como muchos tipos de estrés, ¿no? O sea, desde el estrés, o sea, también estaría como relacionado esta parte del cortisol con el famoso estrés oxidativo. Pues sí, o sea, porque todo el tiempo estamos en estrés oxidativo y digo, y es parte Ujú. justamente pues, digamos, de lo que tu cuerpo mantiene en equilibrio. O sea, esto es parte fundamental, pero no es precisamente el estrés de mi día a día o el estrés de pronto del trabajo, si es que vivo trabajando 20 años en la misma empresa o sea, sí te puede generar picos de estrés, pero el cuerpo, como te digo nuevamente, te lleva otra vez a tu estado basal. Entonces, eso Ujú. siento que es algo que actualmente en la sociedad está pegando mucho porque pensamos que el salir no sé, incluso hasta encontrarte un perrito en la calle y que te asusta, te genera como esos picos de estrés y eso va a Ujú. estar malo para tu organismo, ¿no? Sí, O que es sea, el típico que sientes como el, es ¿no? correcto, Ujú. es correcto. Entonces, digo, eso es como lo que ahora la sociedad está muy, pues digamos, de pronto mal informados justamente de este tipo de estrés. Ahora, obviamente, siempre se puede ocurrir estos picos mínimos picos por este tipo de estrés, pero insisto, o sea, el cuerpo tiene la capacidad de regularte nuevamente. Oye, y a mí me han mencionado mucho, ¿no? O sea, el típico de, es mejor hacer ejercicio en ayudas o el no hagas ejercicio ya a punto de irte a acostar porque vas a generar un pico de cortisol. ¿Es cierto o no es Pues mira, cierto? sí, y fíjate que alguna vez haciendo como un experimento, no sé si ustedes ubican los sensores de glucosa, Ah, sí, ¿ok? están súper de Que están moda. también ¿Tú exactamente nunca de lo has moda. puesto? No, ¿cómo son? Son Como sensores unos que te colocas en el bracito. redondielitos aquí atrás. Ujú. Ok. Y entonces tú puedes ir sensando tu glucosa, es en vez de estarte Ah, picando, sobre todo para los pacientes que tienen diabetes, ¿no? ajá. Pero en algún momento pues llegaron, me obsequiaron uno e intenté así como colocarme para ver qué es lo que sucedía Hiciste el en mi día a experimento día, en ti ¿no? misma. Exacto. Y justamente posterior, por ejemplo, al realizar actividad física, la glucosa tiende a subir un poquito. Y justamente, ¿por qué? Porque cuando tú haces actividad física, también liberas no solo cortisol, sino también adrenalina. Y estas dos hormonas se llaman contrarreguladoras a la insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? Baja la glucosa. Ujú. ¿Qué es lo que hacen estas? Pues lo contrario, ¿no? O sea, elevan la glucosa. Y sí, efectivamente, o sea, por ejemplo,
hacer actividad física te genera pues un piquito de cortisol, pero no es un piquito que te va a De que afectar ya al... Exactamente, va a depender te vas mucho a de dormir cada... con estrés. Exacto, va a Claro. depender mucho de cada persona. Hay personas que posterior a esto se relajan tanto que pueden tener una mejor calidad de sueño. Y hay Ujú. otras personas que, por ejemplo, hacer ejercicio temprano les despierta y los mantiene activos todo el día. Entonces, depende mucho de cada persona. No somos seres lineales y entonces, pues Ay, a no. mí me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio en las mañanas. O sea, yo sí, Tú prefieres en yo la te veo a tarde. ti de que me desperté a las Yo 5 4 de la y mañana hago sí, ejercicio, ajá, y me yo, da bueno, o toda la sea, energía. yo sí soy como el típico, yo no soy un morning person. O Hablando sea, justo del ejercicio y, o sea, de mitos de entre el ejercicio y el cortisol, yo justo había escuchado em, que los ejercicios de alta intensidad, como el famoso también. HIIT, Ujú. que también te puede elevar muchísimo el cortisol y que no es recomendado para personas altamente estresadas o que ya traen un tema de cortisol elevado crónico. ¿Qué tan Pues cierto no, puede ser? realmente no es algo como 100% fidedigno. O sea, yo siento que mientras tú, o sea, si es que es lo que a ti te cae bien, o sea, ayudarte con tu día a día, con tu estrés laboral, con tu Ujú. estrés, pues en general de tus actividades, cualquier actividad física te puede venir bastante bien. Como insisto, o sea, estos picos de cortisol no es algo que se mantenga Ujú. durante todo el día. Entonces, pues realmente no hay ningún estudio que te diga, oye, pues si tú eres una persona muy estresada, mejor no hagas HIIT. Claro, HIIT, si es que ajá. sí, de pronto te genera mucho estrés o con lo que platicamos, ¿no? De que si no te deja dormir, pues no vale la pena. Entonces, mejor busca otra actividad que te llene más y que te permita mantenerte en equilibrio a ti en general en todo el día. Pues ahora sí que cada quien su cuerpo, ¿no? Como se llama 100%. el episodio, que el podcast. O sea, no hay una regla como tal en cuanto a qué ejercicio eleva menos el cortisol. Es muy de cada persona, 100%. cómo se va sintiendo. Oye, entonces, a ver, como, sí, fui entendiendo bien, ¿no? Porque ahorita dijiste cosas como súper interesantes, pero partiendo de este tema de ahorita, que hay como miles de videos en redes sociales de cómo está, y yo es así como, me encanta ver sobre todo como influencers gringas, de tienes 40 años, no puedes bajar de peso, comes súper bien, estás en déficit calórico, haces 45 minutos de ejercicio diario, tomas agua, duermes bien y no puedes bajar de peso, te vengo a explicar por qué. Y El todas cortisol. es el Tienes el tema del cortisol cortisol, elevado. Ajá. Sí, ¿no? eh, Y yo digo, ok, o todos sea, tenemos que checarnos el no, cortisol, ¿no? volvemos a lo mismo, cada Todos quien es su cuerpo. cortisoladísimos. Exacto, pero no todos los casos es, o sea, a Claro. mí, te lo juro, he visto muchos doctores porque yo tuve un tema de hormonal después de mis embarazos y a mí, de verdad, muchos endocrinólogos me decían, vas a tener el cortisol elevado. Y nunca he salido mal del cortisol, siempre me ha salido súper en Ahora, rango. hay un punto importantísimo. Hay dos causas principales, bueno, varias causas, pero las dos principales de excesiva producción de cortisol. Una son tumores en la glándula suprarrenal, ¿ok? O sea, esto está así como Ok. comprobado, tumores en la glándula suprarrenal y también pueden ser tumores a nivel de la hipófisis. ¿Por qué? Porque en la hipófisis hay otra hormonita que se produce que controla la liberación del cortisol. ¿Ok? Ujú. Entonces, si tú tienes un tumor ahí que produce mucha de esta hormona, se llama adrenocorticotropina. Si es que produces mucha de esta hormona, pues obviamente el estímulo va a estar mucho más intenso hacia tu glándula suprarrenal. Y por supuesto, si tienes un tumor en la glándula suprarrenal que produzca más cortisol, pues va. Ahora, ahí hay una cosa importante. Hay diferentes tipos o diferentes maneras de medir el cortisol, porque tú dices, o sea, me voy al laboratorio, tómame una muestra de cortisol y me sale aparentemente normal y no estamos descartando una hiperproducción de cortisol. ¿Por qué? Normalmente la cantidad de cortisol que nosotros producimos se elimina a través de la orina en un 1%. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros queremos evaluar si es que tú tienes una excesiva producción de cortisol, la mejor manera de hacerlo puede ser la liberación de cortisol en orina. Ujú. ¿Estamos? Durante 24 horas, ¿ok? Entonces, puede ser también cortisol salival, que es una manera muy estable, digamos, de medir cortisol. No se lo hace mucho acá en México, pero también es una opción. Y otra es a través de un estímulo de glucocorticoides, pero digo, son pruebas Ujú, ujú, endocrinológicas. ujú. Esas son las que nos sirven principalmente para descartar hiperproducción de cortisol o cortisol alto. Ujú, Las pruebas de cortisol en sangre a las 8 de la mañana que te hacen, esa ujú. principalmente nos ayuda a descartar que no tengas muy bajito el cortisol. Entonces, si tú tienes cortisol, pues en rango,
no te está descartando hiperproducción, pero lo que sí te está descartando es que no tengas cortisol bajo. ¿Estamos? Ah, Entonces son dos cosas Ok. completamente Pero es la forma en diferentes. la que miden el cortisol prácticamente en México, ¿no? Pues fíjate que de pronto las personas, o de pronto, digo, este sí es un tema muy endocrinológico. Ujú. Hay médicos y sí me han llegado muchos pacientes que llegan con el cortisol sérico, que es el cortisol en sangre, Ujú. pues digamos para descartar hipercortisolismo y realmente no. O sea, no está bien. Hay que hacer justamente las mediciones y dentro de ellos, digamos, lo que más tenemos a mano es el cortisol libre urinario en 24 horas. Entonces, esa es como la prueba estándar, ¿ok? Ya si es que esa te sale alta, bueno, tienes que hacer una confirmación, ¿va? Ujú. Pero el cortisol sérico a las 8 de la mañana principalmente nos sirve para descartar insuficiencia de De cortisol, cortisol. es correcto. Entonces hay Ya. niveles muy bajitos, bueno, vamos a repetir, hay que hacer una serie de pruebas y cosas así. Ahora, obviamente, si es que tú te mantienes en un estrés, si lo quieres llamar psicológico durante todo el tiempo y durante muchos años, puede generar, No me veas este, así, Ana. No que de estoy tan pronto, estresada. puede generar de pronto que tú crónicamente te mantengas como en este sube y baja de Ujú. cortisol. Eso a la larga, ¿ok? A la larga sí puede de pronto acelerar, por ejemplo, el envejecimiento, sí Mm. puede alterar, por ejemplo, procesos de como captura nuevamente de información previa, o sea, como de Ujú. recordarte información, sí puede estar relacionado. Ahora, no hay algo que yo te diga, oye, te vas a tomar tal cosa para que se te bajen los niveles del cortisol. No, o sea, está en ti mismo buscar las estrategias para poder como mantenerte más tranquilo en el día a O día. sea, a nivel farmacológico, Ok. y esa siempre es una duda porque a nivel suplementación sí hay varias cosas que pueden promover, ¿no? Pero a nivel farmacológico nunca he sabido si hay así como la levotiroxina con, Mm, Pues mira, con la tiroidea, ¿no? O sea, ah, ¿hay algo para el cortisol? Mira, sí, pero como te digo, las principales causas, si son tumorales, es hacer la resección del tumor, ¿ok? Ajá. En la transición, sí hay múltiples tipos de fármacos, por ejemplo, ketoconazol, metirapona, una serie de fármacos que Ujú. pueden ayudarnos a disminuir, pero solamente en casos comprobados de Ujú. enfermedad o síndrome de Cushing, que se llama. ¿Ok? Ya. Pero para tu día a día no es que te puedes tomar algo de esto, no, 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 Ok. porque estamos expuestos al sube y baja del cortisol. De hecho, justamente se han hablado de múltiples suplementaciones, pero en la FDA todavía no está aprobado ningún tipo estrictamente de suplemento. Hay como múltiples estudios que por ahí unos te dicen, bueno, sí te funciona, otros que no te funciona. Realmente no está nada aprobado. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, ok, sí se trata de mantenernos como lo más homogéneos posibles, lo más tranquilos posibles, y no solamente por el cortisol, sino por la adrenalina, por la hormona de crecimiento, que también tenemos como picos y valles. Y fíjate que si mantenemos incluso niveles elevados de estrés, niveles elevados de cortisol, incluso pueden generar alteraciones en el ciclo menstrual y pues todo lo que conlleva esto, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, Y, por ejemplo, o sea, si entiendo bien, o sea, el tema del cortisol sí va a estar totalmente estrechamente ligado con los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, sí. todo este tema de acumulación de glucosa, qué pasa si generamos estos picos de glucosa, a dónde se van estos picos de glucosa, o sea, sí hay una estrecha correlación completamente entre ambas cosas, 100%, ¿verdad? 100%. Y justo es ahí, por ejemplo, lo que te decía, cuando haces ejercicio, si es que tienes la oportunidad de checarte la glucosa, no necesariamente con el sensor, ¿eh? Pero si tú haces ejercicio, vas a ver que inmediatamente post ejercicio te genera un piquito de glucosa. ¿Ok? Ujú. Después se vuelve a regular, ¿ok? Porque el músculo tiene la capacidad de reabsorber, digamos, esa glucosa. Pero sí, se puede generar este pico. Igual, por ejemplo, si es que tú no tienes un buen descanso, cambias totalmente este ciclo circadiano de la liberación hormonal, pues obviamente si tú no duermes bien, elevas cortisol, elevas adrenalina y por lo tanto también si te checas la glucosa en la mañana en una noche de que no dormiste adecuadamente o que te trasnochaste, vas a ver que puedes también tener niveles de glucosa alta, porque está estrechamente relacionado con la glucosa. Y al final del día, si esto es un hábito, por ejemplo, o sea, si tienes como hábito dormir súper mal, dormirte a la 1 de la mañana y pararte súper temprano y tener varios picos de estrés, como dices, o sea, cuando hablamos entonces de cortisol crónicamente elevado, no significa que se mantenga el cortisol alto todo el tiempo, sino que estés estresándote Es correcto. constantemente durante el día. Ahí es cuando se pueden ver estos efectos negativos en la salud, Es ¿no? correcto,
es correcto. Y justamente por eso, incluso, por ejemplo, a las personas, no sé si han escuchado, las personas que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, Ujú, ujú. ¿no? En este tipo de casos, o sea, tú aparentemente estás dormido, pero este estrés que genera el hecho de quedarte sin respiración genera liberación de cortisol, de O sea, las adrenalina. personas que roncan Justo. en español. Sí. Sí, perdóname. Las Yo soy la personas que traductora de las profesionales. las personas, y no solo que roncan, fíjate, de las Ujú. personas que están tal vez roncando, pero se quedan en Sí, que están como que y lo exacto, Como se que quedan no así. que tienen regresó el estas alma. pausas, eso es Estas lo más pausas, peligroso, ¿no? justo, estas pausas se llaman apnea. Ujú, Es como que te tapan la nariz mientras tú estás Ujú. haciendo tus actividades y no te das cuenta. claro. Obviamente el cuerpo está en estrés en ese momento y se libera adrenalina y se libera cortisol y se liberan otras sustancias Claro. proinflamatorias. Estas personas obviamente tienen mayor tendencia a problemas no solamente de la glucosa, sino también, por ejemplo, problemas cardíacos, hipertensión arterial, más riesgo de Claro. infartos y, por supuesto, al no tener un buen descanso también interfiere en el control de peso. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí está muy relacionado, digo, no le podemos aculpar todo al cortisol porque Ujú. pues no somos solo cortisol, somos una serie pues digamos de hormonas, de equilibrio, pero también por supuesto esta falta de descanso y de relajación también 100% interfiere en en el control Ujú, del ujú. peso específicamente. Claro. Oye, y en temas de cómo afecta al metabolismo, por ejemplo, mencionas control de peso, ¿no? O sea, Ujú. cómo, explicándolo así Con para que peras y todos manzanas. entiendan, ajá, con peras y manzanas, o sea, cómo está relacionado. Pues sí, como te mencionaba, por ejemplo, la excesiva producción de cortisol va a generar, en pocas palabras, destrucción de músculo, ¿no? Entonces, por ahí la importancia también de recuperar tu músculo. Obviamente, también genera destrucción de la grasa, y tú dirás, pues por ahí medio Súper, padre, ¿no? ¿no? Ujú. Pero también genera otro tipo de redistribución, de la misma grasita. Por lo Ok. tanto, los pacientes que tienen síndrome de Cushing, que es la excesiva producción de cortisol, ya sea por los tumores o por algunas otras causas, o por ejemplo, por el excesivo consumo de glucocorticoides de manera exógena, o sea, de manera externa que te estás tomando tu prednisona, etcétera, ¿ok? Pueden generar redistribución de grasa y por lo tanto mayor aumento de grasa a nivel abdominal, mayor aumento de grasa a nivel, por ejemplo, de las clavículas. No sé si han escuchado de pronto, hablan de la jiba de búfalo, porque también hay una redistribución de grasa a nivel, digamos, cervical Yo eso no posterior. lo había oído. O sea, sí ubico perfecto como Ujú. la bolita esta de aquí Mm, atrás, pero sí he escuchado mucho, o sea, que ahora se define que hay una como tipo pancita del de cortisol, Ajá. ¿no? Que porque vienen a decir que es como distinta, o sea, que tiene como cierta Mm, protuberancia Pues no, diferente. no, realmente, mira, hay ciertas características clínicas que te hacen sospechar de tengo mucho cortisol. Una de las principales se llama cara de luna llena, ¿ok? O sea, Ajá. y es Esa también está clásico. mucho en redes Y esta sociales. es muy, o sea, es muy evidente cuando tú ves a un paciente que tiene excesiva producción de cortisol y le dices, oye, préstame una foto de hace, no sé, Ujú. 3 años. Y entonces ves la cara completamente redonda, justamente por esta redistribución de la grasita corporal. La presencia, obviamente, sí pueden ser de causa de obesidad abdominal. Ujú. No hay una pancita de cortisol, no lo existe realmente, pero sí se presentan estrías gruesas, no como las estrías, por ejemplo, del De embarazo, embarazo. ¿no? Son estrías gruesas que generalmente miden más de 1 centímetro y son estrías violáceas. ¿Por qué se generan esto? Porque el cortisol también interviene, por ejemplo, en la formación de fibroblastos y en la formación de colágeno. Entonces, si es Ujú. que tú tienes muchísima cantidad de cortisol, esto se va destruyendo y tienes dificultad incluso para la cicatrización y por eso justamente hasta mayor tendencia de sangrado. Ujú. Entonces, estas empiezan como a abrirse y son estrías como rojitas, violáceas, no blanquecinas como las de estiramiento de piel, ¿no? Ujú, ujú. Eso. Tercero, también la presencia que hablamos de jiba de búfalo, que es la redistribución de grasita en la parte posterior de la espalda, la redistribución de grasita a nivel de las clavículas. Esas son como las características, como que tú las puedes ver. Pero también, obviamente, a nivel metabólico, como tú decías, la elevación de glucosa, elevación de la presión arterial, pues principalmente, también, bueno, moretones en el cuerpo por esta Ujú. dificultad de cicatrización, ¿no? Oye, y, o sea, hablabas como mucho en cuanto a la apariencia, pero por ejemplo, a nivel como
o sea, otros síntomas de sentirte, no sé, a lo mejor con excesivo Sí, cansancio, sí, justamente. ¿qué La otra forma hay memoria, como ¿no? de, También. exacto, Disminución de de... la memoria, puedes tener también excesivo cansancio, por supuesto, y debilidad muscular, eso Ujú, importantísimo por el efecto que tiene sobre los músculos, y también alteraciones emocionales y a veces conductas, psicóticas, conductas, depresión mayor y demás, porque sí, digo, no está como 100% establecido la conexión del cortisol y las emociones, pero sí se ha observado que tanto los pacientes que tienen excesiva producción de cortisol como aquellos que tienen muy bajita producción de cortisol tienen alteraciones a nivel emocional. Entonces, digo, no se han establecido 100% como cuál es el efecto del cortisol sobre el estado de ánimo, pero sí es un estabilizador finalmente. Okey. Porque justo ahorita decías, como no hay algo, como que no es solo tomarte una pastilla, ¿no? O una medicina, mucho es lo que hace el paciente. Entonces, Ujú. ¿qué hábitos, qué cambio de hábitos ayudarían a una persona que tiene todos estos síntomas ya? Pues mira, a todas las personas siempre les digo ejercicio, ¿no? Hacer actividad física. No hay una actividad física que te diga: "Oye, esta es la que sirve para todos", no, la que te ayude a ti. Sin Ujú, embargo, si es que me das a escoger, tal vez el ejercicio de fuerza muscular mm, ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque no solamente funciona mientras tú haces el ejercicio, sino incluso hasta 2, 3 días después de que tú hiciste tu rutina, tu músculo sigue trabajando, ¿no? ujú, Mantener una alimentación saludable también ayuda muchísimo a mejorar, los niveles de cortisol. Tener prácticas saludables, como por ejemplo, de pronto ejercicios de respiración, meditación, ujú, el descanso es importantísimo, tener buenas prácticas de higiene del sueño también. Entonces, de ujú. pronto estás acostada en tu cama con la televisión encendida esperando Claro. que caiga el sueño, está muy dificultoso eso, Con la ¿no? luz azul del teléfono y no me gana el sueño, pues Exacto, pues no. no, porque tu cerebro sigue encendido, ¿no? Ujú. Entonces, como este tipo de prácticas, vale mucho la pena como ahondarlos y siempre recordar a las personas como intentar buscar tu propio equilibrio, ¿no? Para evitar estos sobresaltos pues, de cortisol en general. Oye, y otra de las cosas que yo también he escuchado mucho es como, o sea, hablando de lo que decías, ¿no? De ciertas prácticas que la yoga funciona muy bien, la meditación, o sea, hasta ahora lo que está de moda del grounding, ¿no? Ujú. Pues cualquier cosa que verdaderamente te haga sentir como una relajación, ¿no? En estado anímico y demás. Pero he visto como mucha información ahorita de la importancia que tiene cuidar sobre todo la cuestión gástrica, ¿no? El cuidar el sistema digestivo, la microbiota, o sea, ¿cómo está eso correlacionado? Porque, digo, yo puedo a lo mejor hilar un poquito cabos de decir, bueno, pues esto es importante con esto, pero sí forma un papel importante dentro de, digamos, tratar de controlar el cortisol o de tratarlo de mantener en estados Pues óptimos, mira, la parte digestiva. actualmente, se están haciendo múltiples estudios del impacto de la microbiota intestinal Ujú, a nivel de todo el sistema hormonal, del sistema cardiovascular, del estrés oxidativo y demás, ¿no? Todo todavía está obviamente en estudios porque, por ejemplo, ahora hablamos mucho del uso de probióticos para mejorar como tu, ujú. tu Ujú. microbiota intestinal. No existen todavía estudios 100% certificados. Hay como un desbalance, unos positivos, otros que dicen: "No, pues no sirve para nada", otros que te dicen: "No, sirve para mucho", otros que etcétera, ¿no? Entonces, todavía faltan múltiple información al respecto, pero definitivamente hay múltiples estudios contundentes que dicen: "Okey, si es que tú mejoras tu microbiota intestinal, sí va a mejorar mucho tus niveles, hormonales", no solamente hablando de cortisol, sino en general de hormona tiroidea, a nivel, por ejemplo, de hormona de crecimiento, que es fundamental también para el control de glucosa, adrenalina y otras más. Okey. Okey, entonces, sí, y justo, digo, tú lo verás y estamos en un mundo en donde hablamos mucho, incluso hasta de la colitis nerviosa y demás. Ujú. Justamente está relacionado con temas de mucho estrés, ahí sí emocional, que impactan mucho sobre tu sistema digestivo. Entonces, pues, realmente yo siempre insisto, como si es que tú quieres estar bien por fuera, necesitas echarte un clavadito también por dentro, ¿no? Claro. Y mantener tu salud emocional súper bien.
Que acá también siempre hablamos justo de, pues, de estos complementos, ¿no? A la salud, porque no nos gusta tanto la palabra suplementos, sino como complementos, que en este caso, por ejemplo, la L-glutamina, ¿no? También tiene todo este poder para regular el estrés, ¿no? También la salud intestinal, ¿no, Ara? Sí, o sea, la L-glutamina sobre todo actúa mucho en el tema de la permeabilidad intestinal. O sea, ayuda como a darle como un recubrimiento al intestino Ujú. para que no tenga como este tipo de porosidad. Y dentro de esa porosidad muchas veces la absorción de nutrientes no se hace de la manera adecuada. Básicamente es como uno de los principales beneficios a nivel digestivo y demás, Ujú, el tema de la L-glutamina, sí. ujú. Y en el caso, digo, también como para dar como hacks extras a la audiencia, en el caso, por ejemplo, de, además de la higiene de salud, ¿no? Digo, la higiene del sueño y de cuidar todo esto de hacer grounding cuando ya acabamos de trabajar y empezar a desconectarnos de las pantallas desde antes de irnos a dormir y todo. También, por ejemplo, suplementos como el magnesio pudieran ayudar a, si se tiene una buena higiene del sueño, a, a también llegar a cama descansado, Bueno, ¿no? el Desconectado magnesio y tiene muchísimos estudios, sobre todo el bisglicinato, a nivel relajación y liberación de estrés. ujú, Entonces, sí, o sea, no quiere decir que el magnesio por sí solo, o sea, si vives en un mundo estresado, si comes mal, si no descansas, si no tienes el sueño correcto, o sea, todo lo que ahorita venimos mencionando, ujú, si tienes una dieta hiper procesada, donde tu desayuno es claro. puras cosas azucaradas, donde no existe el ingreso de proteínas, todo eso empieza a crearse como un deterioro, tanto a nivel microbiota, como, o sea, en cuestión de organismo, estrés oxidativo y demás. El magnesio es un gran, gran suplemento para apoyar la liberación del estrés y, Ujú, o sea, y promover como el descanso profundo. claro, Ahora, si tú estás, como acabas de decir, con la pantalla 2 segundos antes de que te vayas a acostar, claro. estás pensando que si mañana tienes la presentación o la junta con el jefe y no te sabes bien tus números y estás con ese estrés, el magnesio no va a venir a suplir Claro. la generación de estrés que tú solito ya estás produciendo, como ahorita decía la doctora, ¿no? O sea, si eres una persona que vives todo el tiempo como en esta cuestión de subir, bajar y demás, o sea, el magnesio no te lo va a quitar. Claro. Claro que apoya y es una gran ayuda, sobre todo para promover el descanso, ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿a qué hora es mejor tomar el magnesio? Hay muchos tipos de magnesio. El L-treonato es maravilloso a nivel cefálico, el citrato en una cuestión más digestiva, pero específicamente, por ejemplo, el bisglicinato, que es el que a mí más me gusta mencionarlo en una cuestión de liberación de estrés, de interacción con más de 300 enzimas en el cuerpo, definitivamente va a ayudar y va a promover Claro. la reducción de los niveles de estrés en el cuerpo, aunque no es, No es poción mágica, no, como nada, o ¿no? sea, O Por sí, sea, supuesto, como exacto. nada. nada. O O sea, Exacto. sea, ni una tienes que pastilla. ser congruente. Claro, 100%. sí, porque creo que eso es lo que, o sea, hay como esta diferencia, yo digo, yo lo veo entre generaciones, ¿no? A veces, o sea, la generación es más de arriba, que ni siquiera creen, tal vez ni siquiera en los suplementos, es, no, a mí tú dame una medicina y yo voy a seguir así con mi vida y tú dime de qué pastita me tomo y ya, ¿no? O sea, se van como a los fármacos y los hábitos déjalos, ¿no? Y luego está como la otra oleada de, no, pues yo me tomo, no sé, todos mis hongos y todo, pero igual me sigo estresando y no, pues no, ninguna de las dos va Sí, a Sí, o lo sea, que funcionar, dices, ¿no? ¿no? O sea, es la idea de tener congruencia. Exacto, o sea, tiene que Justamente ser un círculo. a mí me gusta mucho justo el tema del magnesio, sobre todo para estos pacientes que tienen dificultad para conciliar el sueño. Digo, no es ayuda algo que te muchísimo. cure, siempre les digo a los pacientes, es como agua bendita a todo el tratamiento, ¿no? O Claro. sea, Ujú. justo, o sea, si es que tú piensas que eso te va a resolver el problema del sueño, del descanso, si es que tú sigues ansiosa, si sigue, no, o sea, no va a tener Ujú. ningún funcionamiento ahí, absolutamente. Entonces, realmente creo que el mantener un equilibrio corporal, mental, emocional,
Creo que es la palabra Ujú. mágica, si es que lo quieres ver así. Me decía una amiga, yo tomo Ribotril para dormir. O sea, me quito el Ribotril y me tomo tu magnesio y duermo igual. Y yo, no. O No, sea, pues no. no. O sea, de entrada no deberías de tomar Ribotril para Para poder dormir. dormir. Sí, O sea, claro. porque pues, te va a noquear, pero no va a permitir que haga todos los procesos que tienes que hacer durante el sueño, ¿no? Pero claro que es una gran ayuda. El tema del magnesio, aparte, es un mineral que tenemos en el cuerpo. O sea, digamos, no es como una hierbita que te dijeron que es buena Claro. para esto. No, no, no. O sea, yo le podría llamar que es como de los minerales esenciales, si no es como el mineral maestro que tenemos en el cuerpo, Y ¿no? otra cosa también importante es que, digo, muchas personas, de pronto yo por la parte médica científica no es que utilice tanto suplemento, pero también no puedo negar el hecho de que los pacientes muchas veces, por ejemplo, toman magnesio y sienten como, uff, me sentí súper bien, órale, está bien, entonces síguelo tomando, te siento súper. Habrán personas que no sientan absolutamente nada. Y está bien, o sea, cada cuerpo con sus respuestas, ¿no? Como Claro. decíamos, no somos lineales. Claro, claro. Cada quien su cuerpo. Sí, y también hablando del tema todavía de magnesios, hay otro que me gusta mucho que es el malato de Ese, magnesio. para la Es que regeneración hay un mundo muscular. de magnesios hoy en día, ¿no? Ujú. Hay unos que no me gustan tanto, como el óxido. ¿Y por qué? A ver, muchas veces me dicen, ¿es malo el óxido? No, no es malo, o sea, no te hace daño, pero su nivel de absorción en el cuerpo es como del 20%. Entonces, verdaderamente, si te tomaste, vamos a decir, 100 miligramos de óxido de magnesio, vas a aprovechar como el 20, o sea, como 20 miligramos. Ujú. Entonces hay otros magnesios que se absorben mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vienen en una molécula que es más fácil poderla absorber por el cuerpo. Pero el malato de magnesio es un magnesio que se absorbe aproximadamente al 70%. Si bien en una presentación quelada es mucho mejor porque todavía la absorción sube. Y es un magnesio que también está como muy relacionado sobre todo con liberación de estrés, ¿no? Ujú. Ese no te va a ayudar tanto como el bisglicinato a ya una vez que hiciste a lo mejor muchísimo ejercicio de fuerza y que dices, ay, el típico, no me quiero sentir como con las agujetas, por ejemplo, el bisglicinato te puede ayudar para eso, pero el malato sí te va a producir como esa sensación, no somnolencia, porque mucha gente cree que, entonces si me lo tomo ya Ujú. no, o sea, ya no manejo, no, para nada, pero sí te va a dar como esa cuestión de poderte acostar, dormirte rápido, no tener que estar como dándole vueltas en la cabeza a 20 cosas. O sea, Mm. ayuda mucho a promover un sueño sano, Ujú, ¿no? ujú. Ese yo creo que de los magnesios también como para relajación, liberación de estrés, dormir, Ujú. también es uno de los que me gusta. Que justo, así comercial, pero Ajá. el de Matter tiene aparte GABA, ¿no? Que ayuda a Ese es el L-treonato. ya, El el Magnonuba. L-treonato, es más como en una cuestión de salud cerebral, actúa directamente Mm. dentro de la neurona, y tiene muchísimos beneficios, pero tiene otro tipo de beneficios, no tanto solamente a la cuestión de la relajación y Ujú. liberación de estrés, tiene como más cuestión de beneficios a nivel cognitivo, Mm. memoria, ese tipo de cosas. O Okey, sea, hay muchos magnesios, son una maravilla, solamente que sí es importante saber cuál es el magnesio claro, más adecuado para la función en la que estás buscando claro, el magnesio, ¿no? Y eso si lo acompañas junto con probióticos, para mí es como claro. el combo perfecto. Y con hábitos integrales, ¿no? Y que sean congruentes Claro. con todo lo que queremos lograr, ¿no? Es correcto. Y a ver, o sea, si tienes como todos estos síntomas que ahorita mencionaba la doctora, ¿no? O sea, si tienes tu carita de luna, si ya tienes tu bufa aquí atrás, si no puedes bajar de peso, o sea, acércate con un profesional de la salud, ve con un doctor, ve con un Ujú. endocrinólogo, que te hagan las pruebas correctas, porque muchas veces es como que estamos viendo todos los síntomas en la pantalla, no lo queremos afrontar y Ujú. dices, bueno, voy a empezar haciendo meditación, ¿no? Y Es entonces, correcto. no, o sea, la meditación va a ser parte muy buena del tratamiento, Y ¿no? justo fíjate que, digo, en redes sociales muchas veces me preguntan: "Oye, ¿y el cortisol qué me mido?".
¿cómo me mido, no? Entonces, para mí es muy, muy difícil, no es como hazte un perfil tiroideo, no Claro. es como, oye, vas a tomar por 24 horas tu muestra de orina y vas a medir, o sea, cuando realmente los laboratorios se tienen que pedir en base al contexto clínico del paciente, que tú veas características del paciente y digas, oye, siento que puedes tener este tema pues de cortisol. Y Ujú. entonces te voy a mandar el estudio adecuado y voy a hacer la interpretación adecuada. ¿Por qué? Porque en el laboratorio también existen diferentes tipos de métodos de medición. ¿Ok? Entonces tú tienes que estar capacitada en decir, ok, esta medición de cortisol libre urinario te hicieron a través de tal situación o de tal mecanismo. Entonces, por ejemplo, los valores están bien en el rango en el que te mencionan, Ujú. incluso fuera del rango que tiene el laboratorio per se, que muchas veces de pronto no están estandarizados o algo así. Entonces sí es importante la evaluación del resultado per se por un médico. Oye, y por ejemplo, hablando de los rangos, porque, o sea, lo que yo sé es que depende mucho si está en un rango bajo o está en un rango más alto, ¿no? O sea, Ujú, precisamente como dices, pues el rango, te dicen, el laboratorio te pone la línea verde y Ujú. te dice, si estás aquí, estás bien, es ¿no? correcto. Pero a lo mejor y te llega un paciente que dices, no sé, no me sé los rangos del cortisol, ¿no? Pero Ujú, 13 y el rango bajo ya empieza en 12, ¿no? Y es dices, bueno, correcto. pues ya no está tan bien porque ya está más tirando hacia acá en una cuestión de un cortisol bajo que en un cortisol en un estado normal. Y quiero Ujú. pensar que es lo mismo en la cuestión alta. Exacto, por eso el diagnóstico no se puede hacer con una sola medición, ¿no? Ujú. Entonces tú haces la medición. Por ejemplo, el otro día tuve una paciente que venía desde España, ¿no? Y me decía: "Es que me siento súper cansada, etcétera". Y bueno, dije: "Bueno, vamos a medir cortisol", porque tenía datos como de cortisol bajo. Obviamente, hacerle un perfil tiroideo, porque hay muchas como síntomas que no son, son muy subjetivos, digamos, ¿no? Ujú. Y que observo su cortisol en uno, ¿no? O sea, bajísimo. Y yo Ajá. como: "¿Cómo crees?". Dije: Okey, o sea, ¿cómo está tu presión?", porque también es otra de las cosas que hay que ver, su glucosa bien, su presión bien. Yo como que, bueno, vamos a repetir el estudio. Entonces, repetimos el estudio y ya súper bien, ¿no? O sea, completamente normal. Y yo: "Okey". Entonces, haciendo un análisis, fue como, okey, ella había llegado apenas como 7 días antes. Obviamente, todo su ciclo circadiano estaba súper movido, Claro, ¿okey? de que cambió de continente y todo. Exactamente, entonces, dejamos que, pues, esté al menos unas 3 semanitas, que todo se equilibre, para que nuevamente sus niveles de cortisol vuelvan a su ciclo adecuado. O sea, y es tan impactante que si tú te haces el cortisol a las 11 12 del día, obviamente tus, valores van a estar por el suelo, Mm. porque el pico es a las 8 de la mañana. Ahora, hay otras condiciones que te pueden también elevar, fisiológicamente, por así decirlo, los niveles de cortisol, por ejemplo, el uso de estrógenos, el embarazo, la obesidad también te genera elevaciones de cortisol. Por eso es que al hacer una evaluación y al diagnosticar un síndrome de Cushing, per se, es importante la liberación de cortisol libre urinario, porque, por ejemplo, por estas causas, por embarazo, por obesidad, por la excesiva cantidad de estrógenos, incluso por anticonceptivos orales, por ejemplo, no tienen la liberación a nivel urinaria. Entonces son como Ujú. hay que separarlo. Oye, duda, Ujú. porque pues hemos hablado todo el episodio de el cortisol alto, elevación de cortisol, pero ¿qué pasa si es al revés? O El sea, ¿qué cortisol. pasa si le repites digo, espero que nadie tenga uno de cortisol, qué horror, pero ¿qué pasa si ves que sí es un paciente con un cortisol muy bajo? O sea, número uno, ¿qué puede pasar? Ujú. Y, o sea, ¿cómo se puede llegar a revertir? Mira, Estrésate, es ¿no? Para muy que se riesgoso. se La suba. causa principal de insuficiencia suprarrenal son Ujú. causas autoinmunes, ¿no? Okey. Entonces, que tu sistema de defensa empieza a atacar a tu glándula suprarrenal y baja los niveles pues, de cortisol. Existen otro tipo de hormonas, otros glucocorticoides que se generan ahí, que pueden ayudar a mantener también las funciones de los glucocorticoides, como la glucosa y demás. Sin embargo, por ejemplo, si es que lo clásico es generar hipoglucemias, ¿ok? Que también es súper Disminuciones es peligroso. súper peligroso. Y ahí ¿cómo se llama? Hormona del estrés. Imagínate cuando te viene de pronto una enfermedad Ajá. o un COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, tu cuerpo puede tener una crisis suprarrenal,
¿ok? Ujú. Y en ese caso, sí es muy riesgoso porque tu presión arterial difícilmente va a poder, por ejemplo, sobreponerse. Entonces, y muchas veces sucede incluso esto en los pacientes que están en, pues, por ejemplo, en áreas de cuidados intensivos, que utilizan aminas, que utilizan una serie de fármacos para intentar sobreponer la presión arterial principalmente del paciente Ujú. y no se ve con nada. Entonces es como, ok, el paciente pudo haber hecho una crisis suprarrenal incluso en esos procesos, y pues ahí lo que necesitas es la administración de glucocorticoides. En ese momento, si es que fuera un paciente crítico, pues solamente durante el proceso crítico, pero si es algo crónico y es algo autoinmune, los pacientes requieren glucocorticoides toda su vida, exacto. Órale. Pues, Es un Ana, tema así como muy Sí. no, ya sé, aquí nos podemos seguir porque, justo ahorita se me viene bueno, Y pues sí, bueno, pues y todo el mundo bajito, habla ¿cómo sería? del Ujú. el terrible cortisol alto, pero, pues, ¿qué pasa si está bajo, no? Y Claro. es es igual terrible. es igual o más peligroso que Ujú. tenerlo alto, ¿no? Mm. Entonces, claro, pues sí, o sea, creo que siempre tenemos que estar alertas de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Nosotros sabemos cuando algo no está bien, Ujú. ¿no? Y tenemos que quitarnos un poco esa cuestión de no quiero ver al doctor, qué flojera, estudios de No quiero que me laboratorio, digan, ¿no? Mejor que ajá, te o digan. tengo miedo que me digan algo malo. Creo que pues el tema preventivo es algo que tenemos que todos practicar de una Ujú. mejor manera, para poder tener una vida más plena, Sí, ¿no? Sentirnos mejor y demás. súper. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por Mm. acompañarnos. Espero que hayan aprendido mucho todos, no se dejen llevar por todo lo que ven en internet. Ya nos dimos hoy cuenta de muchas cosas que eran mitos. Destrozamos mitos de las redes Sí, sociales. pero algunas, por ejemplo, como la cara de Luna, que sí era Sí, verdad. eso sí. Entonces, síganse conectando a los episodios de Cada Quien Su Cuerpo porque aquí es donde realmente revelamos lo que es verdad y lo que no, junto con los profesionales de la salud. Y vamos ¿No? a dejar también los datos de la doctora Ana. Si alguien dijo, oye, pues me hizo mucho clic varias de las cosas que Ujú. estuvieron diciendo, si quieren consultar con ella, si la quieren buscar para un consejo profesional, vamos a dejar aquí todos sus datos. Ay, muchísimas gracias por su invitación. La verdad es que me encantó conversarlo, platicarlo y sobre todo justamente ir rompiendo justo estos mitos, ¿no? No hay nada mejor que ir, y yo creo que a manos de los profesionales, para poder saber y dejar tus manos pues, digo, tu salud en las manos adecuadas. Ay, gracias. Gracias en casa por haberse conectado una vez más a vernos y espérenos en el siguiente episodio de Cada Quien Su Cuerpo.